Debía tener algo serio que consultar con la consejera de la casa. Fai, a ti Taya te hizo comer avispas. ¿Por qué tienes esa cara de pocos amigos? Estoy irritada, le pregunté con educación y no respondió. Es tan misteriosa. Estás interesada en ella, ¿verdad? Si pelean diario, ¿cuándo vas a confesarte? Creo que es demasiado tarde. A ti Taya debe tener a alguien. Hoy su amiga dijo que está enamorada. Así que por eso mi pequeña plaga regresó con el corazón roto. Eso no tiene gracia, Guayo. Quería mejorar. Seguí tus consejos. Pero si ya es demasiado tarde, no tiene sentido cambiar por ella. Fai todavía estaba furiosa y no podía superarlo. Necesitaba saber lo importante, que era para Titaya. Si su amiga lo mencionó y a Titaya se puso tan nerviosa, debe ser algo importante. No digo que debas cambiar por alguien hasta el punto de perder tu identidad, pero si mejoras y no funciona, aún así te habrás beneficiado. Podrías convertirte en una mejor persona y tal vez alguien se interese por ti. No me importan los demás, no importa cuánta gente le caiga bien. Es molesto. Pero te importa Titaya, ¿cierto? Si no me importara, estaría tan enojada. Llegó el día, por fin. A la pequeña niña de la casa le gusta a alguien. Tengo que decírselo a Dean y a Apo. Necesitan saberlo. Como quieras, Guayo, pero ayúdame a pensar. Si a Titaya ya tiene a alguien, ¿vas a rendirte? Fai negó con la cabeza. No se rendiría ni dejaría que Titaya fuera feliz con Jan. No era una heroína, siempre había sido la villana desde pequeña y seguiría siéndolo. Alguien como yo no se rinde. Me infiltraré en su corazón. Pensamientos y recuerdos. Atitaya volvió a tener un momento de privacidad tras separarse de Fai. Se puso el pijama y quería dormir, donde se alojaban en Bangkok durante unos días. Mientras se relajaba, sus recuerdos se dirigían a un secreto que casi se reveló cuando Nock mencionó algo delante de Fai, lo que provocó que la interrogaran sin cesar. Se trataba de alguien que había sido importante para Titaya en su infancia. Titaya miró la foto en su billetera que atesoraba. Una era de ella con su padre. La otra, escondida en la parte de atrás, era de ella a los 7 años, con Jan a los 8. Parecía ser la única foto que se habían tomado juntos, antes de que tuvieran la oportunidad de tomarse otra recientemente en el puente colgante. Ella aún guardaba esa foto en su teléfono, sin borrarla, como había dicho, por consideración. La pequeña Titaya de 7 años quería mucho a esa persona. En ese momento Jan lo era todo para ella, especialmente tras la pérdida de su padre. A Karen le había ayudado, dándole una nueva oportunidad, pero Jan, al tener una edad similar, también era muy importante. Aunque a Jan le gustaba burlarse y pelear y ser grosera hasta el punto de hacerla llorar, esos recuerdos nunca se desvanecieron. Jan fue parte de su crecimiento e independencia. Las palabras duras le hicieron más fuerte, permitiéndole valerse por sí misma, sin depender de los demás. Jan, eres tú, niña tonta. Atitaya sonrió levemente al darse cuenta de que Fai podía ser tan tonta como ella, aunque le gustaba llamarla así. Las cosas simples que ella temía que fueran descubiertas permanecieron en secreto, porque a Titaya de 22 años ya no le gusta la gruñona Fai. ¿Qué número es ese? Atitaya dudó al oír una llamada de un número desconocido. Lo dejó sonar varias veces antes de contestar, pensando que podría ser algo del trabajo, ya que llevaba unos días afuera. Hola, Titaya. Atitaya respondió tímidamente, reconociendo la voz de Pané, quien la llamaba furiosa. No esperaba nada bueno, ya que Fai había cortado la comunicación y apagado su teléfono. Pané probablemente la contactó porque no tenía otra opción para encontrar a su sobrina. Con tanto desorden, no hay necesidad de ser educada conmigo. Hola, Pané. ¿Dónde está mi sobrina? ¿Qué hiciste para que Fai no me conteste? Dile que me llame ahora. Si Fai regresa, le diré que te llame. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler.
Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.